El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Después de que los magos partieron de Belén, el ángel del Señor se le apareció en sueños a José y le dijo: Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Quédate allá hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. José se levantó y esa misma noche tomó al niño y a su madre y partió para Egipto, donde permaneció hasta la muerte de Herodes. Así se cumplió lo que dijo el Señor por medio del profeta: De Egipto llamé a mi hijo. Cuando Herodes se dio cuenta de que los magos lo habían engañado, se puso furioso y mandó a matar en Belén y sus alrededores a todos los niños menores de 2 años, conforme a la fecha que los magos le habían indicado. Así se cumplieron las palabras del profeta Jeremías: En Ramá se ha escuchado un grito, se oyen llantos y lamentos. Es Raquel que llora por sus hijos y no quiere que la consuelen porque ya están muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Menos mal, la palabra del Señor y la Iglesia, haciendo caso a ella, son muy realistas. Y ya ahí al borde, al lado del pesebre, nos están plantando la cruz. Lo hemos visto durante estos días a través de la liturgia, que es una maestra para nosotros. Y la liturgia que también nos hace esas veces de profeta, para anunciarnos lo que la Iglesia debe vivir y nosotros debemos vivir, y cómo nos debemos plantear la orientación de la vida cristiana. Ya habíamos visto el martirio de San Esteban, así inmediatamente al nacimiento de Jesús. Ayer veíamos también la entrega del apóstol San Juan con la propia vida, y hoy unos niños inocentes. Es la realidad que siempre está marcando nuestra vida cristiana. El sentido de nuestra vocación particular en el estado de vida al cual nos ha llamado el Señor, o en la vida jerárquica, o en la vida consagrada, o en la dimensión de los fieles bautizados, tanto en la vida matrimonial como en la soltería. La cruz marca nuestro camino, así como marcó la vida de Cristo. Y por eso el 24 en la noche, la liturgia nos invitaba a centrar la atención en ese pesebre, pero porque allí en ese pesebre había algo más importante, había algo muy importante, lo más importante, y estaba el niño. Ese es el sentido del pesebre, Jesús que está allí. Y por eso la Iglesia también nos invitaba a no quitar la atención, los ojos, la vista, todo nuestro ser de ese niño, porque ya la misma liturgia nos decía que ahí estaba el principio, y San Juan nos lo viene diciendo desde ayer en su primera carta: en el principio, esto es lo que les anunciamos, el principio. Es muy bello para nosotros los cristianos poder ir a la Navidad y poder celebrar en esta Natividad lo que es el principio de nuestra vida, y ir al principio para tomar un curso, una orientación correcta
de nuestro quehacer cotidiano en la vida cristiana y comprender hacia dónde vamos, hacia dónde va la iglesia, hacia dónde lleva Dios el ritmo del destino humano. Ya vemos cómo nuestra vocación cristiana está marcada por la cruz y el destino de nuestra vida está marcado por la persecución. Nos lo advertía el Señor en el Evangelio hace unos días y la iglesia obediente al Señor nos lo recordaba que iba a haber traición, incluso dentro de la misma casa, y que el Padre entregaría al Hijo, el Hijo traicionaría al Padre y así sucesivamente, como nos lo advierte el Evangelio. Pues hoy vemos la realidad de esta persecución en la vida misma de Jesús. Herodes quiere matarlo y es el rey de Israel. Es el rey que ha puesto Roma para gobernar a los judíos. Es la representación monárquica de los judíos y Cristo es judío y pertenece a una familia judía. Pero este rey que ha sido puesto para cuidar, para proteger al pueblo, este rey que ha sido puesto para representar a los judíos, va a matar a un hijo de su propia tierra. Esa es la realidad en la que nosotros nos encontramos. Y esa es la realidad en la cual nos quiere aterrizar la iglesia. Y en esa realidad nosotros tenemos que sabernos desenvolver. ¿Cuál es la recomendación del Señor a través del ángel a San José? Ante esta prueba, ante esta dificultad, toma al niño y a su madre. Estos momentos son para eso. Lo que la iglesia está viviendo hoy no es más que una oportunidad extraordinaria para descubrir cuál es el principio, qué es lo fundamental, qué es lo más importante. Y lo más importante se le está diciendo a San José hoy. Y lo más importante lo está haciendo San José. Tomar al niño y a su madre y huye con ellos. Ya el libro del Apocalipsis nos dice de la mujer que huyó al desierto. Y allí en el desierto Dios le tenía preparado un respaldo. Los padres de la iglesia entienden y comprenden en esta figura o en esta imagen bíblica la iglesia que tiene que huir al desierto. Y la mujer huye al desierto para cuidar al niño. Y la iglesia tiene que huir al desierto para cuidar al niño. Y nosotros tenemos que huir al desierto para cuidar al niño. Tenemos que huir con el niño y la Virgen. No otra cosa. Compartía con alguien y se sorprendió cuando hablando de la realidad de la iglesia podíamos mirar a la luz del catecismo y del Papa Benedicto XVI con un escrito muy profundo de él lo que está viviendo la iglesia hoy. Y estábamos leyendo una estrofa de una afirmación del Papa Benedicto XVI, cuando Peter Sewell, su biógrafo oficial, le pregunta si cuando él en el año 2005 pidió que rogaran por él para que por miedo no huyera ante los lobos, si se refería a todas las persecuciones que él tenía al interno, y dice el Papa Benedicto XVI, eso es demasiado poco. Los batilins y todas las cosas que él había tenido al interno de la iglesia, eso es demasiado poco frente a la amenaza con la que se está enfrentando la iglesia hoy y se está enfrentando el papado. Que tengamos persecuciones al interno, que haya traición, que haya deshonestidad, que haya calumnia, que haya deslealtad, que haya crítica, que haya difamación, eso no es nada. Eso no es nada frente a la gran amenaza que tenemos hoy encima.
Y el Herodes que hay hoy encima de la iglesia, alrededor de la iglesia y dentro de la iglesia, es mucho más terrible. Y dice el Papa Benedicto XVI que cuando pedía oración y cuando salieron de su boca estas palabras, para no ir de miedo ante los lobos, se refería a las ideologías dominantes de este tiempo con un aparente humanismo. Y hoy que se nos habla tanto del prójimo, de amor al prójimo, de cuidado al prójimo, de que lo más importante es el prójimo, en pocas palabras, de la idolatría al prójimo. Porque hoy, con ese manto, suplantamos lo más importante. Suplantamos al Señor. Y hoy no nos importa el culto. Poco nos importa. Lo más importante es el prójimo. No nos ha importado la Eucaristía. Lo más importante es el prójimo. No nos ha importado Dios como principio y fundamento de la vida. Lo más importante es el prójimo. Y como dentro de ese prójimo estoy yo, entonces hay que exaltar este humanismo. Porque en cada defensa al prójimo hay una defensa implícita del propio yo. Es decir, el amor propio ya está a un nivel tan alto que se ha colocado por encima del niño y de su madre. Es que ya no son ni siquiera los intereses del prójimo. Ya con el manto de los intereses del prójimo me estoy defendiendo yo. Y estoy mirando qué me beneficia a mí. ¿Qué beneficio y qué provecho puedo sacar yo? Se ha suplantado la adoración a Dios, el amor a Dios, la respuesta a Dios con ese aparente humanismo. Y dice el Papa que esa es la doctrina del anticristo y que quien no comulgue con ella está condenado a la exclusión y a la excomunión, porque eso ya hace parte del credo de la sociedad en estos momentos. Vayan, pregúntele a la ONU, ¿por qué se está preocupando tanto? ¿Y en qué se centran sus reuniones? ¿Y en qué se centran sus sugerencias? En la defensa al prójimo. Es que el aborto, ¿por qué? El aborto es promocionable y defendible hoy en los estados porque hay que defender el bien del prójimo, más bien de la prójima, ¿sí? Porque es la defensa de la mujer. Y por la defensa de la mujer y el cuidado de la mujer que es tan vulnerable, que está siendo tan atropellada, es válido el aborto. Y digo que esto se metió dentro de la iglesia, porque en Colombia lo vimos, como hubo un apoyo formal al aborto de parte de quienes votaron por candidatos que promovían el aborto. Católicos, promoción pública esto, porque no les interesa esta doctrina del anticristo. Se amañan con esta doctrina del anticristo, defensores públicos de la vida, y no les importó dar un sufragio del voto al aborto. Personas incoherentes. ¿Para qué salen a manifestar en las calles contra el aborto? Si en el ámbito público de lo moral, en el ámbito privado de lo moral, van y dan el sufragio del voto al aborto. Que no salgan a las calles por lo menos, para que no sean tibios. Al menos si van a ser fríos que lo sean, pero no que no muestren una apariencia de lo que no son. Esa es la orientación hoy de la humanidad y la orientación de muchos dentro de la iglesia. Y por eso lo más importante en estos momentos,
hay que detectar lo más importante, hay que detectar cuál es el principio, hay que detectar la verdadera manifestación del amor, de la defensa de la vida, que es el niño y su madre. Nadie va a llegar a defender la vida y a defender los valores humanos si antes no reconoce a Cristo, si antes no descubre la revelación definitiva del amor humano en Cristo. Nadie va a ser capaz de amar verdaderamente al prójimo si antes no descubre en Cristo cómo es que se ama el prójimo y cómo es que se defiende verdaderamente la vida humana, porque nadie más humano que Cristo. Porque no tenemos un ser humano más perfecto en esta vida, en la historia de la humanidad, que Cristo. Y por eso la Gaudium et Spes nos dice que se hizo hombre para el hombre. La verdadera escuela de humanidad, la verdadera talla, el verdadero criterio para amar al prójimo es la manifestación más grande del amor, que es Cristo. Nosotros no tenemos un criterio, un ideal de amor más grande en toda la historia de la humanidad que este niño. Y por eso San José lo capta y lo entiende bien. Toma al niño y a su madre y huye con ellos a Egipto. La gente que no está buscando al Señor hoy, los que no estemos buscando intensamente al Señor y estemos deteniendo todos nuestros sentidos, poniendo todo nuestro esfuerzo en encontrarnos el Señor, ni vayamos a creer que vamos a amar verdaderamente a los demás, porque eso es falso. Sí los iremos a explotar, sí los iremos a dañar. No hay nada más peligroso que alguien vaya al otro sin el amor de Cristo, porque lo puede dañar y lo puede explotar. El Papa Benedicto XVI, en la encíclica Deus Caritas dice que en eso consiste la purificación del amor eros, en ir desde Cristo, en empezar desde Cristo, en realizarlo todo desde Cristo, porque Cristo es el amor ágape. Una persona que no ora para encontrarse con el Señor, para tener intimidad con Jesús, ni piense, ni crea que va a reproducir ese amor, porque nadie da de lo que no tiene, y el que entre la miel anda, algo se le ha de pegar. El que mucho anda con el mundo, se le pega lo del mundo y da lo del mundo. El que se mantiene en el pecado y vive comulgando con el pecado, solamente va a dar y a transmitir de eso. Y por eso es necesario recurrir al niño. Por eso es necesario recurrir a Cristo, venir a buscar la luz. Porque si no estamos ante Él, el pecado nos ganará. Y como tenemos pecado, necesitamos venir a buscar esa purificación constante delante del Señor y a los pies del Señor, porque nadie más nos va a purificar. Por eso es muy importante que en este tiempo de tribulación, de persecución, de batalla, en donde el anticristo ya tiene un territorio bastante conquistado, y vuelvo y lo digo, no fuera de la iglesia, dentro de la iglesia, metido ya no en las salas físicas, metido en la mentalidad de muchos cristianos. Esto se le metió en el corazón a muchos. Y muchos ya caminan amañadamente para el anticristo, trabajan para él, le profesan un amor muy grande a él, le obedecen a él, buscan la unidad que el anticristo está buscando, se esfuerzan por establecer la paz que el anticristo quiere establecer, se esfuerzan por crear un mundo al estilo del anticristo. Eso, muchos están trabajando porque ya lo tienen en el corazón, trabajan desde el corazón para él y no para Cristo. San José tomó al niño y a su madre y huyó con ellos a Egipto.
Por eso se nos preservó la gracia. La única manera hoy de preservar, de cuidar la gracia, para que otros en un futuro puedan encontrarla, puedan hallar la luz, es ser fieles al Señor y estar ante Él. Y el niño es la Eucaristía. No está en otro lugar. Es la Eucaristía. Y está en cada sagrario. Y está en cada altar. Y tenemos que poner mucho cuidado, porque de repente ya hay liturgias que están siendo atrofiadas, ultrajadas. Hay liturgias que están siendo adulteradas por muchos de nosotros los sacerdotes. Y no hablo ni de uno ni de dos, muchos. Ayer compartía algún hermano y decía algo que había escuchado de cómo en el concilio se habían infiltrado los masones, no solamente en el concilio, en la iglesia, en la jerarquía, en la formación. Se ha filtrado toda esa orientación masónica. El diablo es muy astuto porque se viste de seda. Basta ver cómo nos tienen de arruinados hoy. A muchos de nosotros sacerdotes y en la vida consagrada y en la vida matrimonial, solo por mencionar algo que ayer lo decía, la orientación afectiva que hoy se da en la formación, da pavor. Da pavor. Porque es una formación que está alimentando, o más bien va a sacar como resultado a psicópatas. Una formación afectiva y sexual tan dañina, tan lejos de Cristo, tan lejos de la afectividad y de la sexualidad de Cristo, que da pavor, da miedo. Si no es al libertinaje, es a la reprensión. ¡Qué bombas de tiempo tan terribles! Y por eso al que le reprimen la relación natural, madura, cristiana con la mujer, termina desbocándose por los hombres. Y eso nos está pasando dentro de la iglesia. Reprímale a usted a una persona, reprímale una dimensión natural de sus relaciones afectivas y sexuales naturales para que vean que se convierte en un monstruo. ¿Ustedes creen que por qué estamos chupando tanto hoy dentro de la iglesia con el problema del homosexualismo? No solo en la vida sacerdotal, sino en la vida femenina consagrada también. Lo que pasa es que en el hombre se nota más, en la mujer menos, y se camufla con más facilidad. Pero eso es un monstruo hoy. ¿De dónde viene eso? De los contenidos formativos que se dan hoy en muchos lugares. Basta ver, por ejemplo, la formación afectiva y sexual para la vida matrimonial. Si no es reprensión, es libertinaje. ¿Y qué bombas? Terribles. Cómo destruyen la mujer, cómo destruyen al hombre, cómo destruyen la familia. Ayer nos quedábamos asombrados en el compartir de cómo muchos hijos no son concebidos dentro del plan amoroso de Dios. Y uno le escucha esto decir a familias cristianas que dicen, es que yo voy a tener 5, yo voy a tener 6, yo voy a tener muchos. Espere un momentico, que es que los hijos no son un derecho suyo, son de Dios. A la hora de procrear hay que preguntarle a Dios si es su voluntad o no es su voluntad, si es su querer o no es su querer. Tú eres un instrumento, no eres más. Tú no eres el que decide si tienes o no tienes o cuántos tienes. Qué arbitrariedad tan grande. Y los hijos no son engendrados en el amor, sino en el autoritarismo personal de los padres, que se creen con los derechos absolutos de la vida. Y el derecho absoluto de la vida lo tiene solamente Dios. Pero todo esto hace parte de ese contenido del anticristo, de esas ideologías imperantes
en tantas espiritualidades que van a terminar en el caos y van a llevar a la gente al caos. ¿Qué es lo más importante? Hacerlo de San José. Escuchar el anuncio de Dios que nos dice, toma al niño y a su madre. Y por eso hoy tenemos que venir a la Eucaristía con mucha necesidad, con el deseo de encontrarnos con la luz verdadera que es el Señor. Y por eso la necesidad de recurrir a los pies de Jesús sacramentado en el sagrario, de buscar al Señor en su palabra, de tomar a la Madre, a la Virgen, y contemplar desde ella el misterio de Cristo. Porque es que si nos ponemos a contemplar el misterio de Cristo desde otros estadios o desde otras esferas, nos pueden vender a un Cristo falso, que no corresponde al verdadero. Y hay gente que le gusta contemplar a Cristo desde las redes sociales, desde lo que dicen los mejores teólogos, los más conocedores, y de pronto nos muestran a un Cristo falso que no corresponde con la realidad. Quien no vive en la luz no posee la verdad, y la luz es Cristo. Y por eso tan importante hoy venir a la Eucaristía, estar a los pies del Señor, suplicarle una y otra vez al Espíritu Santo que nos santifique Él y que nos muestre el rostro de Cristo, que nos muestre a Cristo, porque hoy nos están engañando y la humanidad va al caos, cada vez va más al caos. Entonces no nos olvidemos que lo más importante es tomar al niño y a su madre. Desde la Virgen podemos contemplar el verdadero rostro de Cristo. No nos dejemos engañar por tanta fanfarronería, por tanto engaño, por tanta mentira. A mí me asombra, cada vez lo veo y la gente se me asusta. A veces en la confesión, en la dirección espiritual, le digo, mira, pero esto no es correcto, padre, pero es que me lo dijo tal persona, pero no está bien, porque ese no es el modo de pensar la iglesia. No, sí, padre, así piensa la iglesia. Y les abro el catecismo y les muestro y la gente se asusta. Ay, padre, yo no sabía, pues mira, ahí lo está diciendo la iglesia. Y la gente cree que está escuchando a la iglesia, cree que está escuchando al Espíritu Santo, cree que está escuchando a Cristo. No, hoy no nos podemos dejar engañar, hay que tomar al niño y a su madre. Y por eso la palabra de Dios es clara. La iglesia a nosotros no nos engaña. Hay gente que con un manto de obediencia dice, padre, es que yo debo obedecer lo que me diga la iglesia. Y por eso yo meto la cabeza por donde me la dice mi párroco. Espérate un momentico. Tú tienes que verificar si lo que tu párroco te dice está en consonancia con la iglesia o no. San Ignacio de Loyola tiene unas reglas bellísimas para sentir con la iglesia, ¿sí? San Ignacio nunca concibe la iglesia en una sola persona, ni los santos nunca la han concebido. La iglesia no es una sola persona. El principio de catolicismo es un principio de extensión universal en la historia, ¿sí? Hay veces que los párrocos no están en consonancia con lo que dice la iglesia. Hay sacerdotes que no hablan en consonancia con lo que dice nuestra madre la iglesia. Hay obispos que no hablan en consonancia con lo que dice nuestra madre la iglesia. Los hay, reales. Y nosotros tenemos que tomar a la madre con nosotros, a la iglesia. De hecho, el Papa Benedicto XVI, en el año 2005, cuando se le estaba haciendo la intronización como Papa, decía que su primer deber como Papa era obedecerle a la iglesia, y que él era un servidor de la iglesia como Papa, y que el ministerio petrino estaba al servicio de la iglesia, y que el primero que debía dar testimonio de obediencia de su misión a la iglesia era él. Los obispos, cuando los van a ordenar, les hacen un escrutinio, y en ese escrutinio les preguntan
si prometen ser obedientes a la tradición de la iglesia y al magisterio auténtico de la iglesia, a los párrocos cuando los posesionan. Estos días que vamos a tener posesión de los párrocos acá en nuestra diócesis y seguramente en varios lugares, vayan, miren para que vean los compromisos que hacen los párrocos de ser fieles a la tradición y al magisterio. ¿Qué les está diciendo la iglesia? Que no se olviden de tomar al niño y a su madre, que es lo más importante. Entonces, no todo lo que brilla es oro. No todo lo que se nos viste de católico y de amor a la iglesia es amor a la iglesia. No todo el que se presenta como muy católico y defensor de la vida es muy católico y defensor de la vida. Yo lo pude constatar en las elecciones presidenciales en Colombia. Gente, yo me daba cuenta que es activistas, defensores de la vida, iban en contra del aborto y sacaban sus pancartas y promovían protestas y todo eso, y no se les dio nada ir a votar por el aborto. ¡Qué incoherencia tan grande! Por eso no todo lo que brilla es oro. ¿Para qué salen a las calles? Para después promocionando candidatos que promovían el aborto. ¡Qué cosa tan incoherente! Pero qué pesar, la gente anda en un grado de ceguera que ni se da cuenta. Que ni se da cuenta en la ceguera tan grande que vive. Supuestamente defendiendo la coherencia y la verdad, hoy tenemos políticos que cristianos y de iglesia, pero falta verlos en el ruedo para darnos cuenta que de eso no tienen nada, absolutamente nada. Y como es de fácil manipular a Dios y manipular las cosas de Dios y manipular la iglesia y las cosas de la iglesia para obtener beneficios personales, y a los políticos sí que les encanta eso, sobre todo a los politiqueros, que hoy tenemos muchos de ellos y dentro de la iglesia, puros politiqueros, que de amor, de vocación política real, muy poco. Por eso hoy no nos podemos dejar engañar. Hay que tomar al niño y a la madre. Y al niño lo encontramos en la Eucaristía, en cada sagrario. Yo estoy seguro que el Señor, a quien lo esté buscando con un corazón recto y limpio en la Eucaristía, no lo va a defraudar. Que a quien hoy busque al Señor intensamente en el sagrario, el Señor no lo va a defraudar. Que a quien lo busque a través de la Santísima Virgen María, con el rezo piadoso, amoroso del Santo Rosario, desde el corazón, la Virgen no lo va a defraudar. Que a quien busque al Señor en el magisterio auténtico de la Iglesia y específicamente en el catecismo, el Señor no lo va a defraudar. El Papa Benedicto XVI, todo un profeta, con Juan Pablo II, ellos sabían lo que se venía para la Iglesia. Y por eso el Espíritu Santo a través de ellos nos dio el catecismo, para que nos pudiéramos cuidar. ¿Qué haríamos nosotros en un tiempo como el actual, de tanta confusión dentro de la jerarquía, dentro de la vida consagrada, dentro de tantos movimientos laicales, si no tuviéramos el catecismo? Si no tuviéramos una línea de referencia al principio que nos dice, porque ¿qué nos dice el catecismo? Lo que le dijo el ángel a San José: toma al niño y a su madre. El catecismo no nos dice otra cosa diferente. Toma al niño y a su madre, ¿sí? Y eso es lo que nos dice la iglesia. Entonces, pidámosle al Señor, pues que nos dé la gracia de ser humildes, porque para poder tomar al niño y a su madre hay que ser humildes. Si no somos capaces de agachar la cabeza y de renunciar a tanta basura que hemos escuchado, tanta información tóxica, podrida y dañina que tenemos dentro, no podemos tomar al niño y a su madre. San José lo escuchó muy claramente, lo captó, porque tenía limpiecito su corazón de todas esas cosas. Porque no se puso a escuchar otras voces, solo la voz del Señor. Se necesita humildad para poder tomar al niño y a su madre. Hay gente que no le gusta el catecismo no porque no le guste, porque tiene tan subido su ego y está tan alto su conocimiento
que eso le parece como por allá, de cuarta o quinta o sexta categoría. Sí. Hay sacerdotes que ni miran el catecismo porque les parece por allá tan superficial frente a sus conocimientos. Es que lo que nosotros conocemos es mejor. Obispos que ni siquiera lo miran, como un cero a la izquierda por allá, como algo ahí. Por eso, hoy miremos lo más fundamental y tomemos lo más fundamental. Para ser obedientes a la Iglesia se necesita humildad. Y hoy hay gente muy rebelde que no quiere obedecerle a la Iglesia, no quiere los presupuestos del catecismo, no quiere el magisterio infalible, no lo quiere. Es pura rebeldía, soberbia, de esa misma que tuvo el demonio cuando no quiso servirle a Dios. Hay gente muy resentida hoy con la Iglesia y por eso no quiere escuchar a la Iglesia. Y le gusta escuchar solamente lo que se acomoda, sí, a sus dolores y a sus heridas. Y ya, no más. Pidámosle al Señor esa gracia hoy, a la Santísima Virgen María, de quedarnos con lo más importante. Lo más importante es el Señor. Lo tenemos en la Eucaristía, en donde el Verbo se ha hecho carne y puso su morada entre nosotros, en cada sagrario, en el corazón inmaculado de la Virgen, en el corazón de nuestra amada Madre, la Iglesia. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María,